Hablamos de solidaridad de países de la región con la causa de Venezuela, por supuesto, en apoyo a la oposición, pero también de factores en contra, como por ejemplo la ruptura de relaciones diplomáticas con al menos 10 naciones, sanciones y además una respuesta por parte del gobierno de Nicolás Maduro quizás un poco radical en este momento. Pero ¿en qué punto nos encontramos cuando diariamente hay pronunciamientos de la comunidad internacional y cuando ya está por cumplirse 2 meses de una elección presidencial muy cuestionada? ¿Cómo estamos los venezolanos en todo este escenario? Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy en este su espacio sin censura a través de Impacto Venezuela y en mi programa Cara a Cara. Mi invitado del día es Oscar Arnal, constitucionalista, analista con máster en gerencia política, pero también profesor de estudios internacionales de la Universidad Central de Venezuela. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido a Cara a Cara. Muchísimas gracias, Mildred, por la invitación. Mucho gusto estar aquí contigo. El gusto es todo mío, profesor, lo voy a llamar profesor, para mí es más cómodo. ¿En qué punto nos encontramos en este momento, en este marco político internacional? Como lo decía en mi introducción, o sea, todos los días hay un pronunciamiento de un país, si no es Argentina, es República Dominicana, si no es España, si no es Colombia, si no es Brasil, o sea, países del mundo pronunciándose en contra de la situación de lo que ocurrió en Venezuela el pasado 29 de julio, que fue cuando se conocieron los resultados de la elección presidencial, pero hay como un problema ahí diplomático muy fuerte. ¿En qué punto estamos en este momento? Sí, a eso se suma además el pronunciamiento del Parlamento Europeo, nada menos y nada más, ¿no? O sea, ahí hay alrededor de 30 países, casi 30 países, y eso es impresionante lo que ha pasado justamente con unas elecciones que a todas luces no son y no han sido transparentes, no se han publicado como exige la ley, las actas electorales, el candidato, pues presidente electo, está fuera ha tenido que salir de Venezuela, le hicieron firmar una carta, digamos, que es totalmente nula e irrita, porque nadie puede firmar algo en medio de la coacción. O sea, la voluntad tiene que ser absolutamente libre y no es el caso, ¿no? Como lo No, ha y expresado. él aclaró recientemente que no lo no fue coaccionado ni por el gobierno español ni por el ministro de Exteriores de España, o sea, no fue por allá. No, exacto, fue justamente por el gobierno o el desgobierno de Venezuela, que lo hicieron los Rodríguez firmar esa carta. Y eso, esa firma a todas luces, digamos, para eh, obligar su salida o permitir su salida, es nula de toda nulidad, nula e irrita, pues, porque eso es algo que se estudia además, yo que soy abogado, comenzando a estudiar derecho, o sea, la voluntad contractual, la voluntad tiene que ser absolutamente libre de toda presión, además. O sea, nada que uno firme bajo presión psicológica, coerción, coacción, puede tener nunca ningún tipo de validez. Y es el caso, ¿no? Entonces, realmente el panorama es internacional, es tremendamente complejo, eh, sobre todo por lo que puede suceder, ¿no? Porque sería muy lamentable que se dicte una sentencia de la Corte Penal Internacional y una fuerza multinacional se introduzca en Venezuela para capturar a aquellos que sean sancionados por la sentencia. Y digo eso porque puede ser muy traumático, ¿no? Porque pasó, por ejemplo, en Libia, ¿no? Y ese país está partido en dos, hay dos presidentes, no se ha recuperado todavía de lo que fue la intromisión de esa coalición donde estaba Inglaterra, Francia, Estados Unidos. Entonces, creo que hay que buscar una salida más bien pacífica, una salida negociada, una salida, digamos, que tenga que ver con que se reconozca, pues, y ellos reconozcan lo que ha pasado, que no se puede tapar el sol con un dedo. Yo no puedo tapar, digamos, la cámara de
que tengo aquí adelante con un dedo, porque evidentemente todo el mundo me va a seguir viendo, y es lo que está pasando. O sea, en los 4 puntos cardinales del país se sabe que Edmundo González resultó electo y la oposición presentó unas actas que no son de la oposición, sino son las actas que emitieron las máquinas. Y hay alrededor de 85% de esas actas que han sido publicadas. Entonces, la verdad no necesita anteojos, o sea, la verdad y la razón está ahí fuera de toda duda, ¿no? Entonces, la comunidad internacional lo está viendo y ellos tienen a sus representantes en Venezuela que evidentemente les transmiten el mensaje, bueno, aquí está esta página, aquí están publicadas estas son las actas emitidas por la máquina, tienen sus códigos, etcétera, y eso está ahí y está a la vista del mundo internacional, ¿no? Sí, profesor, pero ¿puede la comunidad internacional ejercer algún tipo de presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro cuando ellos se han mostrado bastante radicales y dicen no a la injerencia, debaten en la Asamblea Nacional, rechazo a lo que hicieron en el Parlamento, en los congresos de otros países? República Dominicana también ya reconoció a Edmundo González y así sucesivamente. O sea, ellos se están aislando, digamos, no sé si por cuestión de estrategia o por patadas de ahogado, o sea, lo que quisiera que nos orientara en su experiencia Sí. es cómo ve esta situación por esto que le estoy preguntando. No, y has dicho algo muy inteligente ahí, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Están quedando completamente aislados, ¿no? O sea, sus socios naturales, digamos, Brasil, Colombia, México, los están dejando de lado. O sea, la gente de la izquierda, como el gobierno chileno, que es un gobierno, digamos, de origen completamente marxista, también ha dicho, digamos, que eso es completamente inválido lo que ha pasado en Venezuela y entonces, Mildred, lo que ha dicho es correcto. O sea, están quedando completamente aislados y eso es muy peligroso porque pueden llover sanciones y eso sería terrible para todos los venezolanos, ¿no? Sufrir las sanciones a la economía y va a ser evidentemente responsabilidad por la actitud que han manejado hasta ahora. Lo que deberían hacer en este momento y pensando cómo están las cosas de complicadas y que puede venir esa sentencia de la Corte Penal Internacional, y eso sí puede ser definitivo, es irse del país, o sea, irse a Rusia, irse a China, esperar allá, digamos, allá no se va a meter ninguna fuerza en China ni en Rusia a Pero buscarlo. sinceramente, profesor, ¿usted ve esta posibilidad sabiendo que tiene más de 25 años en el poder y que se muestran agresivos, se muestran como que no, o sea, es lo que nosotros decimos y es así, y si no, vas preso y si no, atente a las consecuencias? Lo han dicho todos estos días. O sea, es lo que nosotros decimos y punto. Y el que no le guste y el que se meta con Venezuela, que es lo que ellos, como ellos se expresan, va a ir preso y se atiene a lo que ellos accionen. Claro, pero van a terminar muy mal porque están provocando, digamos, yo siento que en las próximas semanas, si no días, se va a pronunciar, como te dije, la Corte Penal Internacional. Porque ahí influye también el informe de la ONU, ¿no? Claro, de la misión de la ONU, por supuesto, influye toda la presión de todos esos países. Es lo que está pidiendo la OEA, es lo que está pidiendo la Unión Europea. O sea, va a ser muy difícil que que ese escenario no se presente. Y es un escenario muy peligroso para todos. Por ejemplo, por... Bueno, porque una fuerza multilateral podría meterse en Venezuela a buscar justamente a aquellos que sean sentenciados para llevarlos a prisión y eso puede ser un escenario muy violento, ¿no? Y Delicado. sí, delicado, porque en Libia lo hicieron, en Libia sucedió. O sea, en Libia se metieron ahí y evidentemente las consecuencias son catastróficas, ¿no? Fíjese algo, profesor. eh, lo que mantiene el gobierno de Nicolás Maduro en sus teorías es que, bueno, esto es lo mismo que el interinato.
que otros países estén reconociendo a Edmundo González, que es un presidente de papelito, que eso no aplica, que va a pasar, que va a ser el mismo fracaso que lo de Juan Guaidó. Y eso, pues quizás para algunas personas es como caer en la desilusión, en la desesperanza, porque es como un ciclo que siempre lo he dicho en todas mis entrevistas, parece que es un ciclo kármico, que uno ve como los mismos escenarios, la teoría de la conspiración, del magnicidio, de los mercenarios, de que quieren asesinar al presidente, porque bueno, él es presidente en ejercicio hasta ahora, entonces evidentemente todo eso es como un ciclo repetitivo, pero con diferentes elementos en este momento, como fue la elección presidencial del 28 de julio. Totalmente, totalmente. Entonces ponen al país en una situación complicadísima, en una situación, digamos, de estar de alguna manera dependiendo de qué, o sea, eh, ¿qué va a pasar? O sea, aquí podría salir el camino de una constituyente, que sería destrancar el juego, por ejemplo. Sería inteligente convocar una constituyente digamos, con un ente electoral completamente independiente, supervisado por las Naciones Unidas, y esa constituyente podría, y claro, es lo que dice la Constitución además, esa constituyente podría asumir todo el poder, y eso sería una forma pacífica, digamos, constitucional de destrancar el juego. No sé si me explico, pero sería una solución absolutamente salomónica para Venezuela. Convocar una constituyente con un árbitro electoral confiable, donde se pueda participar y de ahí evidentemente el país va a tomar su rumbo. Eso pasó en la guerra federal. O sea, después de la guerra federal, el pacto de Coche, el tratado de Coche, eso se convocó una constituyente en ese momento y esa constituyente, Páez fue del país, por cierto, inteligentemente, y esa constituyente le abrió las puertas a una Venezuela distinta, en paz, en democracia. O sea, tuvimos años, digamos, gozando de ese tratado y ese pacto de Coche, que fue un pacto de paz, y de esa constituyente, digamos, de la federación, ¿no? ¿Cómo ve el futuro de las relaciones diplomáticas de Venezuela con otros países? Muy mal, porque lo que está pasando es que, digamos, uno lo ve en los propios actores. O sea, ellos están pidiendo, muchos de ellos, la ruptura, por ejemplo, con España. Eso es un disparate. ¿Por qué? Porque tenemos mucho en común con España. O sea, las relaciones consulares y las relaciones diplomáticas con España son necesarias, porque aquí hay mucha gente de España, por ejemplo, que recibe atención, medicamentos, atención médica. Hay 58.000 canarios en Venezuela. Y igual a cuántos venezolanos no hay allá que necesitan ir a su consulado y que necesitan sacar, por ejemplo, un papel de cualquier tipo. Y eso es así, o sea, y viceversa. Entonces, realmente eso es tremendamente perjudicial, ¿no? Por eso es que es importante, digamos, llamar al diálogo, llamar a que los países vecinos intervengan en el diálogo, que haya un diálogo donde esté el presidente Lula, que es un presidente que sufrió además los embates de la dictadura militar allí en Brasil, y fue sometido a prisión, etcétera, y a vejámenes terribles. O sea, que es un actor que podría ser muy interesante para lo que está pasando en Venezuela. El propio Petro es guerrillero, o sea, o fue guerrillero, o sea, ideológicamente se parece a, al, al presidente de facto Maduro, que fue formado en Cuba. Esa es la realidad. Y está Boric en Chile. ¿Ah? Es básicamente lo mismo. Y también López Obrador en México. Entonces yo creo que hay que agotar el diálogo y la vía pacífica antes de seguir con esta, diga, postura de enemistarnos con el mundo entero y que no va a conducir a nada. O sea, hay que buscar un diálogo. Lo ideal sería un diálogo nacional e inmediatamente ir a ese diálogo internacional, para evitar, evidentemente, una confrontación que no tiene ninguna validez y ningún sentido, ¿no? Para los venezolanos, ¿no? Profesor, para ir finalizando, hay un punto importante que lo tocaba con Lula también, el tema de los militares. Mucho se ha Ujú. dicho que aquí gobiernan son los militares, y eso, bueno, es una realidad desde el fallecido presidente Hugo Chávez, obviamente de ser militar, entonces, pero en este punto, Nicolás Maduro evidentemente no es militar, pero
se habla de que, bueno, él está en un gobierno donde los militares tienen el control. En este caso, ¿qué probabilidad hay de que los militares, me refiero al alto mando, acceda a una negociación? Con María Corina Machado, yo particularmente lo dudo por las posiciones que ellos han mostrado y lo que ellos dicen de María Corina Machado, que la ven como el ala radical de la oposición, siempre la han visto de esa manera, cosa que cambió mucho en el pensar del venezolano, ¿no? Y eso se tradujo en un resultado el 28 de julio, pero ¿cómo ve esa parte de la actuación militar en este contexto político nacional e internacional? Bueno, yo creo que es inteligentísimo lo que dices, ¿no? En el sentido de que yo creo que sí, que esa, digamos, esa institución hay que incorporarla al diálogo desde todo punto de vista, porque, como lo has dicho, es un factor fundamental hoy día en la vida del país. Entonces, en el diálogo, evidentemente, deben tener su voz y ser parte, porque yo siento que ahí tiene que haber igualmente un sentimiento, y lo vimos, o sea, eh, en las votaciones donde ellos votaban se reflejó exactamente los mismos porcentajes que los que vimos en todo el país. Entonces, ahí hay una voz que que tiene que tomarse en cuenta, especialmente cuando la propia Constitución señala que ellos son los garantes justamente de la legalidad y de las instituciones democráticas. Entonces ahí tienen que jugar un papel, y creo que eso que ha dicho hay que repetirlo muchas veces, porque es fundamental que tengan una voz autónoma, una voz propia en todo este diálogo que viene, porque realmente eso es lo único que en este momento sostiene al gobierno de facto, ¿no? En una palabra, ¿cómo describiría la situación actual de Venezuela? Muy, muy, muy preocupante, tremendamente preocupante. O sea, lo que está ¿De pasando años es, anteriores? yo creo que es el peor momento que ha vivido el gobierno actual, ¿no? O sea, o el desgobierno actual. Nunca había estado tan, digamos, al margen del derecho internacional, de los tratados internacionales, con tanta animadversión de todo el mundo. O sea, creo que es un momento aciago para el gobierno, dramático, ¿no? Desde todo punto de vista. El papel de María Corina Machado, ¿cómo lo ve? Bueno, Es la yo que queda también, aquí. claro, pero yo también coincido con lo que decías, ¿no? O sea, en el sentido de que yo creo que el papel o su papel llega, digamos, hasta, llega hasta ahora muy bien, pero que ahora tienen que venir otros actores, unos nuevos actores a justamente tomar la batuta, precisamente porque tenemos que tratar de agotar la vía del diálogo. Y entonces el gobierno parece negado, por ejemplo, a dialogar con ella. Entonces, bueno, entonces simplemente que ella, ¿Quiénes podrían ser? ¿A por un quién momento, visualiza usted para esos diálogos desde la por oposición? un momento puede tomar la retaguardia para después volver a pasar al frente, ¿no? Pero Claro. bueno, hay gente, yo creo que hay gente de la oposición con la que se puede dialogar, ¿no? O sea, yo creo que Juan Pablo Guanipa a mí me parece que es una persona de primera categoría para cualquier diálogo que tenga que abrirse con el gobierno nacional, ¿no? Y que él podría encabezar perfectamente ese diálogo. Y hay otras personas, ¿no? Que también lo podrían hacer, sin lugar a dudas, pero creo que, digamos, creo que él podría ser la cabeza. Ramón Guillermo Aveledo podría ser otra persona para Ya ha estado en encabezar. otros procesos de diálogo años atrás con la Mesa de la Unidad Democrática y todo eso. Sí, Esto parece un ciclo repetitivo y un cuento de nunca acabar. sí, y yo también pienso que no solamente actores políticos, o sea, yo creo que, por ejemplo, Civil. alguien como Elías Pino podría, un historiador como Elías Pino podría acompañar, digamos, un grupo de diálogo que tampoco puede ser tan grande, porque, digamos, el diálogo tiene que ser directo, fecundo, digamos, Público, ¿no? y como te decía, lo Y ideal aquí también, en Venezuela, o sea, aquí en Venezuela, sí,
público, Sí, sí, transparente. sí, 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 sí. Y si de inmediato no hay resultados con ese diálogo, no hay frutos, pasar a incorporar ahí a esos gobiernos, digamos que en teoría son afectos ideológicamente al gobierno del presidente de hecho Maduro, ¿no? Profesor, ya, se nos agota el tiempo. Nil. ¿Qué le depara a los venezolanos si esta situación no se resuelve a corto plazo? Es decir, de aquí al 10 de enero, o pasa el 10 de enero y seguimos en lo mismo. Bueno, dos escenarios. Un escenario, digamos, el de las sanciones. Sanciones contra la economía que serían terribles. O sea, porque esas sanciones a la economía debilitan justamente y hacen más pobre a todos los venezolanos y la Aunque hay sufrimos. sanciones individuales y las 16 no Sí, los Estados Unidos exactamente, tienen exactamente, contra los funcionarios del Estado. exactamente. O sea, de acuerdo con las sanciones individuales, creo que son válidas y son pertinentes. O sea, sanciones a los corruptos, sanciones a los violadores de derechos humanos y sanciones a esas personas que están incursas en, en tráfico de drogas, por supuesto. Eso es una necesidad que sin ninguna duda. Pero, pero, digamos, no sanciones a la economía del país, pero van a venir, lamentablemente, pero van a venir si esto continúa como va. Y va a ser muy negativo para todos los venezolanos, ¿no? Desde todo punto de vista. Y esas sanciones, no se han entendido que las sanciones a la economía del país resultan, eh, tienen un doble filo en el sentido de que al final lo que hacen es expulsar más gente a la inmigración y a irse bueno, hacia el norte y hacia el sur y hacia el este y hacia el oeste, ¿no? Muchos hacia el norte van a ir a Estados Unidos, evidentemente, y luego el tema que cuando la gente está desesperada por alimentación, no hay posibilidades de levantarse, digamos, a luchar por la libertad, porque eso, digamos, la gente no tiene para eso y no siente que lo puede hacer. Entonces, esas sanciones a la economía son terribles desde todo punto de vista. Y el otro escenario es el escenario de la Corte Penal Internacional, que Hablamos. también sería, que ya hablamos de él, sería terrible que la Corte dictara esa sentencia y hubiera una persecución internacional aquí para capturar a Maduro y a sus Cualquier acólitos, ¿no? funcionario de su gobierno. Y si a eso le suma que recientemente también senadores estadounidenses han propuesto que se aumente la recompensa por el presidente de Venezuela a 100 millones de dólares que serían financiados a través de todo lo que ellos Sí, bueno, han retenido fuera de allá en Estados Unidos, sus propiedades y sí. todo eso. Bueno, ese sería otro escenario, un poco el escenario de Panamá con Noriega, pues cuando extrajeron a Noriega de ahí, también es un escenario muy traumático, ¿no? Porque es una fuerza militar que penetra en Venezuela y eso tiene consecuencias tremendas desde el punto de vista de los, de los daños que se causan, ¿no? Y que se Colateral, causaron allá en Panamá. Y claro. esa es la realidad. Entonces, eh, digamos, no, la salida que veo es la salida, digamos, De de la una negociación. constituyente negociada, digamos, que como buena constituyente, digamos, tome todo el poder para justamente Venezuela salir adelante y ver nuevos caminos de paz, de esperanza, de, de optimismo, ¿no? Sí, profesor, muchísimas gracias por No, acompañarme con sus análisis en mi programa Cara a Cara, totalmente sin censura, tratando de informar a la gente y que vea el panorama un poco más claro de lo que suele entender la sociedad civil en estos momentos de convulsionados, digamos. Es importante para nosotros poderle llevar mensajes reflexivos también y el llamado a la calma, ¿no? Porque estamos en un momento bastante difícil después de estas elecciones del 28 de julio y lo que más apostamos es a que nuestro país en paz logre encontrar ese camino. Muchísimas gracias. muchísimas gracias a ti, Mil, siempre a la disposición. Gracias. Gracias, gracias, profesora. A toda mi audiencia también, muchísimas gracias. Quiero recordarle además que en medio de este contexto, pues el gobierno de Nicolás Maduro ha iniciado una operación de entrenamiento cívico-militar para mantener la seguridad en las fronteras de Venezuela en el marco de estas
amenazas que viene denunciando el propio Nicolás Maduro. Para más información, visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Soy Mildred Manrique, nos vemos el próximo domingo.